Lo otro es la posición del presidente Biden con respecto a China. Está claro, y él ha hablado de eso hasta el cansancio, que China es considerada como un enemigo de Estados Unidos, como una amenaza para los intereses estratégicos de la Unión Americana. Y en eso coincide plenamente con Donald Trump y coincide con todo el liderazgo político estadounidense. El problema está en cómo es que Estados Unidos se puede quitar a China de encima. Y eso realmente le está resultando muy difícil a Estados Unidos. Todavía yo no veo claro cuál es el camino que el presidente Biden va a seguir con respecto a esto. China está exportando ahora más que antes de la pandemia. Las sanciones no han tenido su efecto. Y cuando usted analiza bien lo que ha pretendido Estados Unidos, lo que se pretendió con Donald Trump, de forzar a los chinos a hacerle concesiones a Estados Unidos, comprarle más, porque el problema radica en eso. Y además de eso, en la velocidad con que China viene avanzando. Si usted analiza lo que se ha pretendido, eso es una locura. Por ejemplo, sacar las empresas de Estados Unidos de China. ¿Qué consecuencias puede eso tener? Que las empresas estadounidenses van a perder competitividad. Porque ¿qué fue a qué llegaron a China? A producir a costos más bajos, explotando una fuerza laboral que es disciplinada y que es de la mejor preparada en el mundo, pero también con la intención de aprovechar el gran mercado chino. Plantearse eso tiene muy poco sentido. Eso es usted perjudicar a su propia empresa, obligarla a dar un paso que la haría menos competitiva, que le haría mucho daño a China, evidentemente, pero también le haría daño a Estados Unidos. Y yo creo que la China tiene unos vínculos tan grandes con la economía mundial, con los distintos países que integran la comunidad internacional, que usted pretender aislarla o pretender destruirla, eso es como hacerse un harakiri, porque eso tendría consecuencias gravísimas para la economía mundial y para los propios Estados Unidos, que tienen un intercambio intensísimo con China. China es tenedor de los bonos norteamericanos. China compra por montones en el mercado estadounidense, aunque le vende más, que es lo que irrita. Pero imagínese usted, no ha sido posible unificar criterios con el bloque occidental. Fíjense ahora cuando Biden propone liberalizar la patente, lo que ocurre, la respuesta que le da un laboratorio alemán. Quiere decir que tiene problemas para ponerse de acuerdo el bloque occidental. En todo esto hay algunas cosas que la gente percibe de manera muy clara. Ustedes recuerdan lo que ocurrió con la Unión Soviética. La Unión Soviética implosionó y ellos aceptaron eso, se entregaron sin tirar un solo tiro, cambiaron de sistema, se mudaron para el capitalismo y permitieron que los países que conformaban la Unión Soviética hicieran su propia vida. Eso ocurrió. Entonces, cuando la Unión Soviética implosionó, todo el bloque occidental se benefició de eso, porque la Unión Soviética no tenía esos vínculos con la economía mundial que tiene China, además de que China es mucho más grande. Ahora, ¿cómo respondieron frente a la quiebra de la Unión Soviética? Aprovecharon la debilidad y entonces ampliaron la OTAN, metieron a los antiguos aliados, trataron de crearle bases militares a todo el alrededor de Rusia
Y entonces impulsaron un proceso de reorganización geopolítica del mundo en un momento en el que se suponía que los rivales habían desaparecido. Porque la crisis que se está viendo ahora mismo no es una crisis no es un problema de lucha entre socialismo y capitalismo. Eso no es lo que está planteado. El capitalismo no tiene alternativa. El capitalismo no tiene rivales. Es lo que yo quiero decir. No tiene rivales. No tiene competencia. Porque es lo único que hay. Aunque aparezcan por ahí algunos loquitos que planteen que el socialismo del siglo XXI. El problema es a lo interno del sistema capitalista. Porque China es un país capitalista. Lo que pasa es que el capitalismo chino es diferente al capitalismo del bloque occidental. Porque es un capitalismo con un fuerte componente de planificación y con un modelo, con una estructuración del poder político y económico diferente al del bloque occidental. Que por cierto ahora hay mucha gente que está mirando ese modelo y le está atribuyendo cierta ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque la economía china ha sido por muchos años la más dinámica. Luego ese modelo ha dado más resultados que el fundamentalismo del mercado. Cuando China habla de dos sistemas, un país y dos sistemas, no se está refiriendo a socialismo y capitalismo, se está refiriendo a esa modalidad de capitalismo que tienen en la parte continental y al capitalismo liberal que primó en Hong Kong por mucho tiempo. A eso es que se refiere. Entonces, yo creo que cuando se ven todas estas cosas y cuando la gente ve que ahora se declara una amenaza a China porque compite y porque le puede quitar supremacía a Estados Unidos, y cuando uno constata que ese mismo, así mismo como está, probablemente menos democrática que ahora, antes fue su aliado, entonces tú dices, bueno, pero aquí no hay un problema, ni es derechos humanos, ni es modelo político, porque antes hubo una alianza. Y esas son de las cosas que debilitan las posiciones de Estados Unidos. Y desde luego, entonces ahora hay una situación con Estados Unidos. Miren lo que pasa ahora en el sistema político norteamericano. En un partido político hay un censor en uno de los partidos políticos y ahora está el riesgo de la creación de una tercera fuerza. Y todo lo que ocurrió en el Capitolio y un presidente con todo lo que denunció de fraude y esas cosas, eso realmente, que era lo que yo decía, ha puesto de manifiesto que la política en Estados Unidos se mercantilizó. Y ahora entonces usted ve algunos pasos que está dando la política hacia la independencia de esos intereses que son los que han impedido que Estados Unidos vaya por el camino más certero y que ha obligado a Estados Unidos a seguirle los pasos y a ponerse al servicio de esos grupos. Siempre ha habido una conexión entre la clase política y los grupos económicos. Yo creo que eso está fuera de discusión. Ahora, siempre la política ha tenido cierta independencia, porque usted tiene que manejar un país, y en un país hay intereses diversos, y usted tiene que gobernar para todo, y usted tiene que hacer la casa soportable, vivible. Y Estados Unidos durante un buen tiempo consiguió eso. Y todo eso se deterioró por el giro que dio después de la caída de la Unión Soviética. Llegamos al final de A Quemarropa, nos vemos mañana si Dios lo permite.